Lo importante es desarrollar todas nuestras capacidades, poniendo el corazón en cada paso que damos. Expande tu desarrollo, creatividad, ideas y avanza. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Transformación Personal. Estamos listos ya para darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en psicología, Julita Alonso. Hoy está con nosotros para hablar del tema La sombra del perfeccionismo. Julita, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola Carolina, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Feliz por el tema, porque hemos por años hablado aquí de la sombra, de todo aquello que podemos ver como distorsionado, no perfecto, equivocado en alguien más. No es otra cosa sino eso que está en nosotros, buscando salir, buscando ser visto. Y así como el perfeccionismo tiene su sombra, lo tiene cada uno de los excesos que tenemos como seres humanos. Entonces, no estamos con este tema promoviendo la mediocridad ni cosa por el estilo, pero sí se quiere hacer puntualmente la observación de cuando se busca en exceso hacer las cosas, wow, que brillen de 100 puntos, de estrellita en la frente, carita feliz en la mano, de que desde chiquitos todo, venimos buscando eso. ¿Qué es lo que lo produce? Así es. Yo creo que lo que acaba de decir es lo que nos va a abrir a entender el perfeccionismo y a permitirnos verlo desde otro punto de vista. Porque el primer obstáculo que he notado en las personas, y muchas veces en mí misma incluso, el primer obstáculo que tenemos a ver el perfeccionismo o a ver las cosas desde otro lugar es ese temor de decir, es que si yo no me exijo a ser perfecto, voy a quedarme mediocre. O sea, ¿qué me está diciendo? Que el perfeccionismo es problema y entonces que yo debería volverme un conformista con mi vida y que nunca quiera más y que no quiera mejorar y que no importa qué pasa. Y es que tenemos que entender que esa es una creencia y es una creencia falsa. Una de las cosas que a mí me gusta aclarar cuando estamos hablando de perfeccionismo es que no estamos para nada hablando de los resultados. Estamos hablando de la experiencia que vivimos, la experiencia que nos hacemos pasar a nosotros mismos y la experiencia que provocamos en los demás mientras buscamos esos resultados, en ese camino. Entonces, cuando nos damos cuenta es que hay personas que son perfeccionistas y hay personas que no son perfeccionistas, que igual pueden conseguir buenos resultados, que igual pueden conseguir excelentes resultados. Eso sí, la experiencia de cómo se lo hicieron, cómo lograron a eso, van a ser caminos totalmente distintos. Pregunto yo si el que es perfeccionista conocerá la vivencia, el significado de la palabra satisfacción. ¿Se satisface con algo? A ver, y es que la palabra satisfacción yo la tomo con un poquito de cuidado porque la psicología nos enseña que la satisfacción no es lo mismo que bienestar. Y lamentablemente, no lamentablemente, sino que lógicamente lo que nosotros seguimos haciendo a pesar del malestar es porque usualmente nos está generando una satisfacción. Y un perfeccionista lo sabe muy bien. Es que qué maravilloso se siente ver que todos los cuadritos están nitidísimos. Y ahí siento un baño de satisfacción y siento eso rico, de qué rico ver que todo está nítido. Sí, lo que invitamos a las personas es que a que tomemos conciencia que por una vez que yo logro sentir o experimentar ese sentimiento de satisfacción de que todo quedó perfecto, tal vez tuve que pasar empujando y torturándole la vida a las personas alrededor por 2 semanas, o de repente, de todos los proyectos que yo me meto al mes, uno al mes es el que yo siento esto y con todos los demás yo me siento mediocre, siento que no son suficiente, siento que
qué pena que los vean, ni que sepan que es mío, cuántas amistades he perdido por conseguir ese pequeño momento de satisfacción. Porque satisfacción no es lo mismo que bienestar. Okay, podrán ver sus logros, pero así de verdad con esa sensación de bien por mí, dirían los gringos, well done, o sea, bien hecho. Que se eres una bala. Así dicen los patojos. Sí, o sea, el bien hecho, el bienestar. Sí lo logran experimentar, pero es momentáneo. Tan momentáneo que lo que tenemos que entender es que esa satisfacción se puede volver un poquito como una dosis. Como una droga. Como una droga, que cada vez, y eso es lo que pasa, de repente cuando éramos pequeños y mirábamos ese cuaderno de planas todo nítido y lleno de estrellitas o de caritas con coronita, no sé cuál sea la moda actualmente, ¡ay, qué rico! Y me da un estatus saber que, y vuelvo, no que tenga nada de malo, pero por ejemplo un cuadro de honor. Es el cuadro de honor y tener el primer lugar de el cuadro de honor a mí me genera una condición de identidad. Ahora, lo que pasa con el perfeccionismo es precisamente que entonces empezamos a generar una sobreidentificación a los resultados que tenemos, pero a los resultados en la ausencia de los errores. Y cuando tenemos una persona que es perfeccionista, lo que estamos hablando es que el motor para ser perfeccionista a lo largo del tiempo cada vez empieza a ser menos la satisfacción del logro y empieza a ser más la evitación del malestar. Porque necesitan saber que si pueden hacerlo, lo tienen que hacer de esa forma. O entran en crisis. Porque si yo no soy ese que le sale todo nítido, si yo no soy ese que resalta, que sale de los demás, si yo no soy ese que puedo sentirme extraordinario por hacer eso, entonces ¿qué soy? ¿Soy uno más? Me pierdo en la multitud, me vuelvo ordinario. Y si yo mi ser caigo en el error de identificarlo a la ausencia del error, a la ausencia de lo que se sale del camino, sabemos que esa es una receta para el desastre. ¿Por qué? Porque por eso es que hablamos que esto se vuelven patrones de personalidad rígidos. Porque es que en el error, entre comillas, entre la diferencia del camino, entre el desviadito, ahí está la creatividad, ahí está el crecimiento, ahí está el aprendizaje. Ahí está eso que no conocemos, está sí y solo sí en lo que es distinto a lo que hemos hecho siempre. Por eso es que cuando tenemos a una persona perfeccionista, yo les hablo, y lo pongo de este ejemplo, de una persona con rasgos de personalidad perfeccionistas, que si nos vamos al DSM es otro rollo, son personas que tienen identidades de cáscara de huevo, que muy por fuera las vemos y están completitas y están parejitas y es lindo ver un huevo, es lindo, es una figura perfecta y no le falta ni un pedacito del caparazón, pero son frágiles. Y lo que está pasando y lo que hay que entender es que el perfeccionismo se puede volver no solo esta identidad, sino llega a un punto, porque la vida es así, que empieza a volverse una cápsula que me defiende a la hora de enfrentar qué es lo que está dentro. Encapsula muchas veces todo eso que yo no me permito que los demás vean. Por eso es que un huevo es redondito. No podemos ver el interior. No importa la vuelta que le demos, no podemos ver el interior. Y ahí en el interior es donde entonces el perfeccionismo se empieza a volver como el envase de todas nuestras sombras. Todo eso que nosotros no queremos que vean los demás, lo escondemos detrás del perfeccionismo. Busca también, además de la aprobación, el ser amado, el ser visto, el ser reconocido.
bueno, no solo lo busca, sino que, a ver, porque muchas personas que tienen perfeccionismo caen un poco en esta negación del desear ser amados. ¿Por qué? Porque el dolor del que se están evitando, del que se están defendiendo, es precisamente porque no se han sentido suficientemente amados. Y digamos que esa espinita, esta creencia madre que hemos hablado de no ser suficiente, no merecer, cometer errores es malo, cualquiera de estas tres formas que tome, si nosotros extraemos lo esencial de cada una de esas creencias, es que porque no fui suficiente, no fui amado, porque no me lo merecía, no fui amado, porque cometí errores, no fui amado. Así que el no ser amado es la espinita inicial, la que inaugura todo un dolor que cuando lo recubrimos con el perfeccionismo, lo recubrimos precisamente para no toparnos con ese dolor de habernos sentido no amados. Puede ser también el haber sido criticados severamente durante la infancia. Sí. A ver, y es que cuando nosotros entendemos la profundidad que hay detrás de una conducta perfeccionista, porque puede ser cualquier cosa, desde que el vaso quede nitidísimo y se note que esté limpio y que no tenga ni una mancha, a que la cama quede súper bien hecha y no tenga ni una sola arruga. Yo no diría ahí se pegaron un gran salto, porque cómo pasan de la arruga de la cama a un profundo sentimiento de no ser amado. A ver, vayamos más despacio, ¿verdad? ¿Qué pasa con estas conductas? Estas conductas que nosotros sentimos que no tienen relación, vale la pena que nos preguntemos si es que nos está ayudando a suplir esa satisfacción momentánea del logro. En inglés es del achievement, ¿verdad? Y eso habla como de todo el proceso que se pasa, toda la experiencia que se pasa para lograr algo, y de la satisfacción de sentirse logrado, completado, terminado. Sí, hay una sensación de completud, de no falta nada, ya se hizo todo, ¿sí? Ahora, estas cuestiones que pueden ser tan cotidianas, si le prestamos atención, en las cosas en las que somos perfeccionistas, tienen una línea, digamos, como de significados detrás. Porque a la hora alguien me puede decir, no, pues la verdad es que mi carro, eso hablábamos, por ejemplo, es muy probable que en una mujer sea perfeccionista con su forma de vestir y de arreglarse, y literalmente decimos no se le mueve ni un pelo, que todo está nítido, las uñas, la bolsa, el cincho, todo, pero no le abran el baúl del carro, porque ahí hay de todo, y si salta un sapo es posible, ¿sí? Entonces tenemos áreas en las que podemos ser más perfeccionistas, o algunas que ni siquiera lo consideramos. Vale la pena preguntar, ¿por qué en esta sí soy perfeccionista? Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, y ahorita voy a caer en una de estas cosas que casi no hacemos, pero en una generalización de estas mujeres que entonces se arreglan para verse lindas y nítidas, ¿sí? Cuando hablamos de estas etiquetas de la cultura que nos dicen es que una mujer tiene que ser linda, tiene que ser limpia, tiene que ser ordenadita, suavecita, ¿verdad? Por ejemplo. O sea, Dios guarde y aquí también nos reímos porque yo no veo así, por lo visto no compartimos eso. O algo así. Sí. Bueno, y eso nos dejó nuestras propias experiencias. ¿Ah? Entonces, cuando escuchamos que la cultura nos dice es que, pero una nena se sienta bien, y la nena y el vestidito, ¿verdad? No se va a ensuciar porque acá van a decir, ¿sí? Inmediatamente algo como la elección de la cartera y de los tacones y del pelo y etcétera, está expresando de una forma muy directa áreas en las que nosotros sentíamos que teníamos que encajar, áreas que nosotros percibíamos que eran de valor para la otra persona.
Entonces, ¿quién es esa otra persona? ¿A quién decidimos nosotros darle esa potestad? ¿A qué valor respondemos y a cuál no? Obviamente, al inicio, los primeros vínculos más importantes que tenemos, el primerísimo, el primer amor, y lo siento por los papás, pero es la mamá. Claro. El primer amor en hombres y en mujeres es la mamá. Con esta relación que empieza desde antes del nacimiento, se va estableciendo un vínculo que ya marca a esta persona. Ojo, que cuando yo digo que ya marca a esta persona, no quiero echar la responsabilidad 100% a la mamá o al papá o al país o a la cultura. No. Yo siempre apuesto y creo firmemente en el poder y la responsabilidad individual que yo como persona tengo ante las condiciones en las que nací o ante las condiciones que se me presentan. Pero eso, a ese punto se llega después de haberse dado cuenta que sí fue ahí, en el hogar, que fue uno alimentado afectivamente tóxico o fue sano el alimento afectivo que le dieron a uno. Ya procesado eso es cuando uno cae en esta parte de que es uno el responsable. A ver, hay cosas que están en mi control y cosas que no están en mi control. Y yo puedo reconocer que hay cosas que no están en mi control. El tipo de lenguaje que mi mamá utilizaba conmigo, por ejemplo, yo no puedo decir que estuvo en mi control cuando fui bebé. Que eso me pasó, que eso sucedió en mi vida, eso es verdad. Que eso tenga que determinar mi vida, ahí es donde yo digo que no. Hasta que me doy cuenta y me hago responsable y corto con eso. Puedo cortar con eso, puedo tomar distancia, puedo aprender de eso. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo me voy a ubicar yo ante eso? Entonces, este vínculo primario que se establece con la mamá, sí, es ese hilo que nos empieza a enganchar con las demás personas y es en esencia siempre un hilo de amor. Es un vínculo de amor. Lo que pasa es que hay una etapa en la infancia primaria, por ejemplo, que se habla incluso de su majestad el bebé, ¿verdad? Y en la psicología se habla de eso, la etapa en la que el bebé es el centro del mundo, alrededor del bebé gira todo, la mamá deja de trabajar por el bebé, deja de cuidar a los otros hermanitos por el bebé, y se genera esta cápsula, como este nido especial donde está solo la mamá y el bebé. Eso inevitablemente se tiene que romper, porque no podemos mantenernos toda la vida pegados a la mamá, ni la mamá puede estar todo el tiempo solo poniéndonos atención a nosotros. La mamá tiene otras cosas que hacer, tiene una vida que encargarse, y qué bueno que es así, porque entonces nos deja también espacio a nosotros, para nosotros empezar a lidiar con nuestra propia vida, ¿sí? Entonces, ¿a qué viene esto? Esta sensación de no fui amado es compartido por todas las personas. No es porque mis condiciones hayan sido distintas a las suyas, Carolina, o al vecino de acá, que yo a veces voy a tener esa herida emocional. Es que esa es una herida que compartimos todos. Algunas personas pasamos por procesos terapéuticos que nos ayudan a sanarla. Algunas otras personas logramos resolverlas a través del arte, por ejemplo, logramos saber hacer eso con el arte. Algunas otras personas nos topamos con ángeles en la vida que nos acompañan y nos ayudan a superarlo de otra forma. Y hay otras personas que lo sintomatizamos. Pero de que todos hemos tenido esa herida, de que todos podemos, y por eso hablamos de creencias madre, porque si hacemos inventario, todos tenemos 1, 2 y 3 y nos quede todas y varias combinaciones. Entonces, por eso es que también, no solo porque todos tenemos esta herida de en algún momento no me sentí suficientemente amado, sino que también porque todos funcionamos en un ambiente social en el que nos sentimos valorados según
lo que la otra persona vea y valore en mí, es que todos somos tenemos tanta facilidad de caer al perfeccionismo. Y es que ante el perfeccionismo hay dos posiciones. Y esto es lo interesante. Porque nos puede estar escuchando a alguien y decir, a mí el perfeccionismo sí no me viene por ningún lado, a mí me importa re poco. Es más, yo vivo entre el desorden y entre el relajo porque yo de perfeccionismo no tengo nada. Ojo, que ese desorden puede ser una rebelión, puede ser una queja en acto ante el perfeccionismo. ¿Qué quiere decir? Yo no es que no sea perfeccionista, sino que me etiqueto como un no perfeccionista. No sé si se capta esto. Es la forma de rebelarse contra eso, o sea, es desde el... Es el opuesto. El opuesto, claro. Es el opuesto, extremo. Y yo les digo, es el sillón opuesto del mismo sub y baja. Uh-huh. O puedo creerme que estoy montado arriba o estoy montado abajo, pero es el mismo sub y baja. Uh-huh. Estoy montado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el perfeccionismo y por qué a la hora de la hora las personas lo viven de esta forma? Se vive precisamente porque está esta caparazón desde la identidad que me genera una idea de completud. Y por eso es que nos mantiene constantemente buscándolo y no podemos como que relajarnos, ¿sí? Y aceptar que algo pase ahí, porque entonces se siente que se ha perdido todo. Lo que es importante tomar en cuenta, primero es, por algo es un valor que la cultura resalta tanto, ¿sí? Aunque no es nada nuevo. Yo le voy a contar, Carolina, que 1894, 1896, Freud lo habla en sus lecturas. Y él dice, los síntomas primarios de defensa de la persona son la vergüenza, la culpa y la escrupulosidad. Y la escrupulosidad es un término, un antiquismo para hablar del perfeccionismo. Entonces, a mí me encanta topar esto porque nos ayuda a prever que hay una relación entre el perfeccionismo, la culpa y la vergüenza. ¿Y por qué me parece esto importantísimo? Y porque además es un tema que propuse que platicáramos aquí. Y es porque lo que alimenta, lo que le echa gasolina a estos tres, que ya los hemos hablado, como estos tres caballeros de la noche, que son terribles para todas las personas, lo que lo alimenta es el silencio y el secreto, es el no hablarlos. Así que tener la oportunidad de venir aquí y poder platicarlo y poder decir y gritar al mundo que hay algo más allá del perfeccionismo que tenemos que, como personas y como cultura, empezar a ver, es empezar a echarle luz al pedazo más oscuro que podemos tener. O sea, los secretos, todo aquello que avergüenza, de lo que no se habla. Del libro de John Bradshaw, Los secretos de familia, a mí me encantó. Ajá. Me encantó, tiene ejercicios para hacerse, a mí me fue muy revelador. Así es, y lo que pasa es eso, que, a ver, porque esto se vuelven, hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento, y es que hay que distinguir que lo que me mueve a mí a ser perfeccionista es un malestar particular, y es un malestar que se vuelve, digamos, como un parásito emocional. De la misma forma la culpa y de la misma forma la vergüenza. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Es para darnos cuenta que muchas veces, por ejemplo, y yo se los digo, cuando alguien tiene una creencia de no soy suficiente, una de dos, o se busca las condiciones para confirmarse que no es suficiente, o le mete todo el trabajo a saberse que sí es suficiente, pero nuevamente son lados opuestos del mismo sub y baja.
Y cuando nos permitimos ir más allá, y la pregunta es, a ver, y es que para ser un ser amado, ¿es necesario ser suficiente? No, ya es suficiente ser para... Es que nos damos cuenta que va más allá de la palabra. Para ser amable. Ni tiene nada que ver. Nos vamos más allá de la palabra. Y por eso, para mí, cuando alguien está muy atascado en una creencia de no suficiente, quedarnos trabajando en hacerle ver cómo sí es suficiente es quedarnos trabados a el mismo nivel. Y no nos permitimos ir más allá. ¿Dónde es que empezamos a ir más allá? Es cuando empezamos y nos empezamos a permitir a vernos a nosotros mismos más allá de esos juicios. Es cuando podemos entrar a una verdadera aceptación, ¿sí? Y para superar la barrera, para accesar a ese pedazo, yo siempre les digo, yo considero que el ser humano tiene una inercia natural hacia el bienestar, porque es mi experiencia personal, es mi experiencia clínica, el ser humano tiene una inercia natural hacia el bienestar. Busca su estado original. Busca su estado original, así es. Y otra cosa que también le digo, y yo después de todos los años de terapia y de dar la terapia y de conocer a gente y de ver por todos lados gente, mantengo y creo que todas las personas son inherentemente buenas. Todas. Y todos estamos orientados al bienestar. Entonces, en lugar de decirme, ¿qué pasa con esta persona que tiene problemas? Mi pregunta es, ¿qué está obstaculizando a esta persona en esa búsqueda de bienestar? ¿Qué le está estorbando? Dolor. A veces son heridas emocionales, dolor, sí. A veces son procesos traumáticos, a veces son sistemas, a veces son las fórmulas que hemos creído que nos llevan al bienestar, pero nos paran llevando a otro lado. Y ese es uno de los ejemplos claros con el perfeccionismo. Muchas veces las personas en búsqueda del bienestar se convencen que para poder accesar al bienestar, para poder ganarse el ticket de entrada al bienestar, tienen que ganarse la valoración y la apreciación de los otros. Y la cultura me dice que lo que los otros valoran es lo que está nítido y el 100. Y se dan cuenta cómo en un profundo deseo tan humano que es el bienestar, y el bienestar se sostiene en el sentirse amado, en el saberse amado, nos podemos perder tan fácil y parar desviadísimos en una búsqueda constante de la falsedad, de la identidad, del ego. Y no, en lugar de acercarnos, nos va a alejar más. Totalmente. Y no acaba nada más en el problema en uno, porque cuando uno es perfeccionista, es rígido, va erosionando sus relaciones con los demás, termina solo a la larga, creo yo, sí. Porque por un ratito se puede aguantar a alguien así, pero esa exigencia, esa crítica constante, ese lenguaje corporal que se puede utilizar muchas veces desde un estado de perfeccionismo, no tienen ni que abrir la boca para decir, tú hiciste con las patas, o sea, te quedó de la patada eso que hiciste, ¿sí? Ajá. ¿Verdad? Así entonces, ¿qué es lo que realmente estamos buscando en la vida? Si vamos así de rígidos, nadie quiere acabar solo si somos seres gregarios. Estamos creados para convivir en grupos. Entonces... Y no solo convivir, sino en conectar. Sí. ¿Verdad? Y por eso este es un tema que a mí me gustó tanto. Como, por ejemplo, en esta búsqueda de poder compartir con las demás personas y poder conectar y poder reencontrarnos con eso esencial que está en la otra persona. Nuevamente la pregunta es si hay una inercia natural
hay un magnetismo natural que me llama a conectar con las otras personas. ¿Qué me obstaculiza? ¿Qué es lo que no me permite seguir ese flujo vital? Es como un río. O sea, nosotros jamás nos preguntamos por qué un río corre. Es que el río corre, así es. Es su naturaleza. Es su naturaleza. La naturaleza del ser humano es correr hacia el bienestar, es fluir hacia el bienestar. Entonces, cuando un río no corre, cuando no fluye, cuando hay obstáculos, cuando le hemos hecho una barrera. Y es que el perfeccionismo es esa barrera, es la barrera que más y millones de personas utilizamos y nos bloqueamos y nos estancamos. Pensando en un río pueden ser piedras, puede ser troncos, puede ser basura, puede ser tierra, pueden ser muchas cosas las que lo obstruyen. Pensando en una persona puede ser creencias, cosas que se imitan de los ancestros, de los padres, de ver modos de los patrones imitados. Y si uno, Dios santo, yo le preguntaba el otro día a una chica, ¿por qué esa necesidad de perfeccionismo? Porque todo puede estar en el closet, Dios me guarde, una camisa roja mezclada con una blanca y una celeste y una negra. No, así va en degradé la cosa. Así es. Y todo tiene que estar impecable. Creo que le agarra el ojo empieza a temblar si las cosas no están en el lugar donde se supone deben estar. Yo digo, ahí es, ¿qué oía esta persona cuando era chiquita? ¿Qué le exigían? ¿Cuál era el mensaje para ser linda, para ser buena, para que te aprueben, para conseguir, ahí es donde estos espacios y esta comunicación que tenemos es tan importante, porque se trata precisamente de cómo generamos estos espacios de conexión, de decir, ¿sabes qué? Tú puedes decirme lo que quieras decirme, que yo te voy a escuchar, te voy a aceptar, pero sí, nuevamente, si esa es la condición, es la naturaleza, es conectar, y entonces pensaríamos que escuchar es parte de la naturaleza, que no se obstaculiza para escuchar mis juicios. No sabemos escuchar. Y es que, así es, tenemos demasiado ruido, tenemos demasiadas barreras, tenemos demasiada basurita que nos contamina nuestra escucha. Y eso sí lo podemos tener segurísimo. Aquellas cosas que yo estoy juzgando en los demás, la realidad es que yo no sé si esa persona tenga o no tenga eso que yo estoy juzgando, porque no sé. Yo podría decir, ay, Carolina, es que usted de plano debe ser desordenada, y yo la verdad es que no lo sé, ¿sí? De lo único que tengo certeza, y que sí tengo certeza, es que en todo caso yo tengo ese juicio. Yo tengo el juicio de las personas son desordenadas. Y peor aún, es porque ese es un juicio que yo me he hecho a mí. Y yo me enjuicio a mí misma como desordenada. Ahí paremos en eso un momentito. Los juicios, ¿cómo los interpretamos realmente, Julita? Como son mis aprendizajes, son mis conceptos, son las formas correctas. O sea, ¿qué fregados son los juicios, si no solo mis creencias? Bueno, pero es que además estos juicios que son creencias, que son frases, ¿sí? Porque son frases, todos los juicios son frases, ¿sí? Son afirmaciones. Uh-huh. Una buena persona es ordenada, por ejemplo. Una persona, que se llama una persona desordenada es mala, entonces, ¿sí? Lo que sea. Siempre una persona aplicada de ser ordenada, buena. Es puntual, o sea, le agregamos un montón de características positivas. Así es. Y también establecemos cuáles son las negativas, ¿verdad? Porque el ser humano se constituye así, es de blanco y negro. Entonces, estas frases, en el momento en el que nosotros le damos esa autoridad, porque han venido de autoridad, ¿qué quiere decir? Se ponen en juego el rubro de la aceptación,
el juicio es un juicio de valor. ¿Es bueno o es malo? ¿Es correcto o es incorrecto? Trata de la dualidad de me aceptan o me rechazan. Y esa dualidad, esto ser bueno para que me acepten y me quieran, ser malo para que me rechacen y no me quieran. Ahí es donde impregnamos esta frase y usamos ese resaltador emocional para darle la intensidad que tiene en nuestra vida y en la forma en la que vemos al mundo y nos vemos a nosotros mismos. A la chucha. Es que deberían de darnos clases de eso desde de verdad, desde el kinder. Pero yo creo que desde por el eso. kinder, de enseñarle a la gente que cuando uno piensa así, se cierra y se mete en líos a futuro horribles, o sea, desde chiquito. ¿Por qué? Porque va haciendo sus propios criterios que de tanto repetírselos se convierten en verdad. Es necesario que repitamos un buen número de veces las cosas, así sean una cochinada, que no sea lo correcto, para que nosotros lo hagamos la verdad. Totalmente. Entonces, eso nos quita la empatía, nos quita el respeto, nos pone intolerantes, nos hace, Dios santo, o sea, es como que ahorita me siento así como que estoy parada al filo de la olla donde se está cocinando todo. Digo, Dios santo, ¿cómo no vas a ver a cocido? Si tiene zanahoria, tiene whisky, tiene, o sea, todas las cosas, y es que elote. Lo que dice Carolina es que eso es decir, cómo nosotros como sociedad queremos seguir promoviendo el perfeccionismo y seguir quejándonos de la intolerancia. Si van de la mano, son las dos caras de la misma moneda. Y por eso es que estos espacios son tan importantes y tan valiosos para que todas las personas que nos están escuchando entiendan por qué es importante ver el perfeccionismo desde otros ojos. ¿Por qué esto es importante hoy para mi vida? Y va a ser importante para la vida de las personas que me rodean. Y va a ser importante para la vida de mis hijos, de mis generaciones. Porque poder despertar y ver esto es generar conciencia. Y si hay algo que necesitamos, no solo como personas, como sociedad, como mundo, es conciencia. Entonces, es cierto, qué chilero que las cosas salgan re bien y qué chilero que nos echen flores. Está bueno, pero esa es sepámoslo, que es una satisfacción temporal, que hay algo más allá. Y que a la hora de la hora, la forma en la que podemos accesar a eso más allá es empezando a cuestionarnos a qué le estamos dando valor y a qué lo estoy tachando como negativo. ¿A qué estoy tachando como algo malo? ¿A qué le estoy dando la espalda? ¿A qué le estoy dando la espalda? Y es que muchas veces a quien le estamos dando la espalda, por ejemplo, es precisamente a esa persona que más me necesita ahorita. Es que darle espalda, estoy hablando de desconexión, de entradita, ¿sí? Hay en esta cuestión de la conciencia, y sabe que a nosotros nos toca ver temas desde chiquitos hasta adultos, y a mí que me encanta, me meto siempre en todos los temas. Pero está esta Dr. Shefali, que es una autora del Club de Libros de Oprah, y ella habla del parentaje consciente. Y no les puedo explicar, es fenomenal. Y ella dice, ¿qué pasa conmigo como mamá, cuando tengo un niño que olvida todo? Y entonces falla de esa parte. Mi identidad, mi deseo de que todo sea como yo quiero y como yo creo que tiene que ser, me dice, este niño tiene algo malo está, tengo que enseñarle, ¿sí? Yo tengo que enseñarle a él cómo tienen que funcionar las cosas para que tenga una buena vida, ¿sí? El deseo, la idea primaria está por ahí, todos tenemos una naturaleza orientada al bienestar. Ahí quedó, solo que nos perdemos un poquito en el camino. Y ella dice, bueno, ¿y qué si este niño que olvida las cosas viene como un regalo para mi vida a enseñarme a mí a dejar ir?
sea, realmente, ¿qué tanto de malo tiene que olvide el suéter? Honestamente, honestamente. Entonces, ella, con este parentaje consciente, nos invita precisamente a salir de este ciclo de donde nosotros nos movemos en esta concepción de perfeccionismo y de deberías, y de abrirnos a lo que está más allá, a lo que usualmente le damos la espalda. ¿Qué podemos recibir de eso y qué podemos aprender de eso? Lo vemos como piedra en el zapato, lo vemos como una cruz con la cual hay que lidiar, lo vemos, todo lo que no se parece a nosotros por conveniencia, lo vemos como opuesto, lo vemos como negativo, lo vemos como lo tengo que a la fuerza enderezar porque ya de entradita lo veo torcido. Así entonces te quiero formar a los demás, a mi talla, a mi color, a mi gusto, a mi... Bueno, en fin, ahí es donde se va formando el perfeccionismo y sus consecuencias. Para regresar, tengo que hacer una pausa. Para regresar, Julita, ¿hay alguna línea divisoria? ¿Estamos hablando de lo mismo? El hacer las cosas con excelencia versus el perfeccionismo. De eso quiero que hablemos al regresar. Vamos a la pausa, estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada Julita Alonso. El tema de hoy, la sombra del perfeccionismo. Tenemos material para compartir. Si usted lo desea, por favor envíe la palabra contenido al 5025 en un mensaje de texto desde su celular. Dudas, comentarios, también bienvenidos a ese mismo número desde el celular. Y si es en Facebook, allí nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025. De regreso ya con nuestra invitada, la licenciada Julita Alonso. La sombra del perfeccionismo es el tema de hoy, esa experiencia que vivimos y hacemos pasar a los demás. Nos decía Julita en la primera parte que la culpa, la vergüenza y el perfeccionismo están fomentados en el ser humano por los secretos que celosamente se guardan en las familias. Todo aquello que se va debajo de la alfombra porque... Dios me guarde, la gente se entera que el abuelo violaba o que el abuelo era secuestrador o era parte de una banda de falsificadores o que era asesino o que era... O sea, entonces esas cosas no producen alegría ni orgullo. O simplemente que quedó embarazada antes de casarse. Ay, mis gordos. ¿Sí eso es tan común? Sí, eso es tan común. Sí. Que si se divorció y en mi familia nunca nadie se ha divorciado, a nadie la han dejado. Ajá. O es que se separaron. O sea, ahí nos damos cuenta que las cosas que nosotros convertimos en secreto, no lo hace secreto la información, lo hace secreto el hecho de esconderlo. Porque da vergüenza. Sí, pero porque da vergüenza. Algo que no es correcto. Porque no es correcto, pero nos damos cuenta que no tiene nada que ver con eso. Yo se lo digo porque a mí me pasa muchísimo en la clínica, muchísimo. Personas de 40, 50, 60 años, no importa la edad, en algún momento ella me dice, ay, Julita, es que me da una pena contarle esto, es que esto nunca se lo he dicho a nadie. Y uno esperaría de verdad una cosa terrible, así como de asesino en serie, yo qué sé, ¿verdad? Una cosa terrible, sí, no sé, pero es que de verdad, yo les digo, está el fenómeno de babosa con sal. ¿Han visto cómo se retuercen así? Pues así se retuercen en la silla porque es un malestar el que sienten y un temor a ser rechazados. Y después me dicen, es que, qué sé yo, de chiquito yo le sacaba 5 quetzales de la cartera a mi mamá cada vez que no me quería dar. En el ratito que ella se daba vuelta, yo se lo sacaba. Ajá, y o sea, ese es el gran secreto.
Claro, Eso que mantuvo es, en su corazoncito que y en su mantuvo mente, en su era una corazón ladrona, todavía. condenada al infierno. Así es. Sí. Así es. Esas cuentas impagables que nos persiguen toda la vida. ¿Ah? ¿Sí? Y que era impensable que alguien se enterara. Porque si alguien se enteraba, ojalá el castigo, es que lo iban a desechar. Eso pasa porque la identidad... O venía un castigo humillante, que a Ah. veces, antes eran como más drásticos, creo yo, en la época de los abuelos, bisabuelos, era Sí. como desproporcionado, Julita, Ah, sí. la pena con, o sea, el Sí. daño con el Sí, castigo. pero es que recordemos que también castigo. la mente del niño especialmente no está preparada para entender las sutilezas del lenguaje. Así que si yo a mi hijo le digo, ay, no seas así, si no ya no te voy a querer, no tiene la capacidad para saber que yo no estoy hablando. Es un decir. ¿Qué es un decir? ¿Sí? Sino que se lo cree y lo absorbe tal cual fuera verdad absoluta. Si yo no hago esto, mi mamá me va a dejar de querer. Es más, porque a partir de todo esto, las conversaciones con mi hijo han cambiado un poco. Y le digo, mi amor, a mí de verdad que no me importa qué pase contigo. Yo te voy a amar. Incondicionalmente te voy a amar. Si perdes un examen, si perdes una clase, yo creo que ahorita lo peor que pasa es que pierdo un año, ¿verdad? Si perdes el año, yo te voy a amar incondicionalmente. Que te voy a castigar, sí, con todo el amor del mundo. Pero por supuesto que también tienes consecuencias. Y yo voy a estar contigo, amándote a la par, en lo que a ti te toca ver, cómo resuelves tú las consecuencias de tus actos. Pero jamás cuestiones que te voy a amar. Ahora, ¿qué tanto nos permitimos hablar así? Yo me di cuenta, por ejemplo, para mí fue una sorpresa que en los 14 años de mi hijo nunca me había atrevido a hablarlo así, nunca me había atrevido a tener la vulnerabilidad de hablarle a mi hijo así. Y preguntémonos, ¿cuándo fue la última vez, especialmente con nuestros hijos, que nos permitimos a reconocer que hay un verdadero amor incondicional? Y los papás van a saltar y van a decir, no, pero es que si yo le digo que no importa qué pase, yo igual lo voy a amar, entonces se vienen todos nuestros temores, Pero y todos nuestros viene, fantasmas. Viene del mal aprendizaje, Julita, que cuando queremos corregir a alguien, y según nosotros lo estamos haciendo con y por amor, es que señalamos a la persona mentiroso, abusivo, o sea, lo descalificamos a él, no hablamos de la acción. Así es. Sino que lo demeritamos a Sí. él. Entonces cualquiera dice, entonces yo puedo hacer cualquier tontera que mi mamá me va a amar de todas maneras. Es que ese es el verdadero peligro. Lo que sentimos los hijos es terror. Cuando somos chiquititos, Ajá. la ausencia de mamá, el que mamá no nos quiera, todo eso se siente en el corazoncito, creo yo, como muerte. Así es. Pero conforme uno va creciendo y deja de repetir patrones, porque hablarle así ahora a tu hijo adolescente, que seguramente a ti no te lo hablaron así, o sea, es un nuevo concepto, es una nueva forma de manejar la relación con los hijos, que genera, creo yo, una tierra fértil para la confianza, para la libertad, para el respeto, para la apertura, para todo, Julita. Y lo primero que generó fue que evitamos esconder cosas. No Él más ya no secretos. tiene miedo Claro, de decirme a sus mí errores o algo. en qué algo que haya pasado que él sintió que falló. ¿Sí? Y entonces tenemos conversaciones muy distintas y también lo he visto, por ejemplo, con pacientes o en la clínica se trabaja con los adolescentes. ¿Qué pasa contigo que tú no sientes la confianza de hablar con tus papás? ¿Qué pasa contigo que prefieres irle a pedir consejo al compañero que estará igual o peor que tú y que te está dando unos consejos algo peligrosos? ¿Y por qué no con tus papás? Porque me van a regañar, porque me van a decir, porque me van a sermonear. A la base de todo es porque me van a juzgar, porque me van a hacer sentir mal con ese juicio. Y entonces
mejor no lo digo. No lo digo y me lo callo. Y ahí es donde nuestros juicios empiezan a generar esos secretos. Y estos secretos, obviamente, después se vuelven como bolas de nieve. Porque mientras más tiempo yo he guardado un secreto, lo hace más secreto. Mientras yo más tiempo he pasado sin decir una cosa, cada vez es peor. Así que el silencio es aquello que alimenta el secreto. El no hablarlo es lo que alimenta el secreto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué es que a la hora de la hora pocos, si es que algún secreto existe en el mundo? Porque es que es una carga demasiado. Son palabras que se vuelven como bolas de fuego adentro de nosotros que nos queman. Necesitamos sacarlo. Esta orientación, esta naturaleza de bienestar nos dice que las cosas hay que hablarlas. Entonces buscamos a personas a quien contárselas. Y ojo, eso puede ser una muy buena opción. Es ¿sí? Compartida la carga. Y todavía le vas a decir a alguien y no y ni se lo vas a decir a nadie. Ajá, pero digamos que ahí solo compartimos la carga del secreto, pero sigue siendo secreto, nos sigue aprisionando. Entonces, la propuesta es buscar a una persona con la que nosotros podamos romper esa jaula del secreto, con quien nosotros podamos sincerarnos, podamos hablar nuestra verdad. Ojo, no puede ser cualquier persona tampoco, porque si es una persona que mis juicios resuenan con los juicios de esa persona, solo me va a hacer sentir más vergüenza. Si le digo, ay Carolina, es que fíjese que me tuve que venir con el pantalón que me puse ayer, es el mismo, y usted me hace una cara como decir, chish, Qué cochina. qué cochina, ¿sí? Yo sé que es una trivialidad lo que estamos hablando, pero hay gente que así es, ¿sí? Sí. Yo, en lugar de haber aliviado mi vergüenza, me siento peor. Señalada. Ya Me estás siento en más el lado señalada. interno y externo. Así es. Sí. Y prestemos atención, porque muchas veces nosotros mismos nos ponemos esa trampa y le hablamos nuestras cosas a las personas que solo nos ayudan a mantener esos juicios. O también aquellos que sabemos que son lengua floja y van a divulgar nuestro secreto hasta con un poco Así de es. chilito extra. Ah, sí. Y ya se convirtió en la historia continuamente cambiante, porque cada quien le mete El teléfono descompuesto. del teléfono descompuesto, así es. Entonces, ¿con quiénes puedo buscar yo hablar esto? Con una persona en la que yo puedo tener la confianza que me va a escuchar y que no me va a juzgar, ¿sí? Puede ser que tengamos la dicha de tener a alguien así en la familia, pero ojo, que no es lo mismo venir y decir, tengo que contarte un secreto y no lo puedes decir a nadie más, a decir, pasó algo que quiero platicarlo contigo, porque necesito liberarme de esto. Las dos estamos hablando con una persona, pero el fin es totalmente distinto. Yo no estoy cargando o echándole parte de mi peso a la otra persona desde mi secreto, sino que le estoy pidiendo aceptación. Y es que cuando aceptamos, liberamos. Cuando aceptamos, dejamos ir, ¿sí? No todas las personas tenemos la capacidad de aceptar, algunas mejor que otras. Y por eso a la hora de la hora puede ser que tengamos a alguien en nuestra familia o que tengamos que sea alguna institución donde lo promuevan. Por ejemplo, ahí en la cultura usualmente hay métodos, o existían métodos para poder liberarnos de estas cargas y de estas culpas. Por ejemplo, la confesión. Solo que la connotación que ha adquirido ahora, en lugar de
promover esa liberación, dependiendo de la persona, porque tampoco vamos a generalizar, pero dependiendo de la persona, en lugar de liberar, de promover esa liberación emocional, a veces se siente más carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se siente es el juicio. Entonces tenemos que prestar atención. Yo creo que si ahorita nos ponemos nosotros y le pedimos a las personas que nos escuchan que piensen con quién sienten ese acompañamiento, con quién se sienten profundamente aceptados, amados, todos podemos pensar por lo menos en alguien. Tal vez lo tenemos cerca, tal vez no. Y a la hora de la hora, si diera la casualidad que de verdad no hay nadie, bueno, para eso está Prosami, para que por favor llamen y lleguen. Y nuevamente, estos espacios es importantísimo. Espero que sientan que aquí estamos hablando y estamos sacando esos secretos que nos cargan a todos, esos secretos que tenemos que son estas vergüenzas. Y esa fue otra cosa interesantísima que encontré, porque cuando hablamos de la relación entre perfeccionismo, culpa y vergüenza, tienen una relación porque son distintas capas del mismo elemento. ¿Qué quiere decir? Que cuando estoy hablando acerca del perfeccionismo, pensemos que es el caparazón del huevo, ¿sí? Y es lo que presento ante los demás y es ante lo que los demás reaccionan. Es la parte más externa que me puede estar generando esa preocupación de que algo esté mal. Ajá, está preocupado del juicio que van a hacer los demás. Es mi máscara. Pero detrás de eso viene la culpa. Y la culpa es el malestar que me genera lo que hice o no hice. Entonces yo me siento culpable por haber hablado de esa forma. Yo me siento culpable por no haberme esforzado suficiente. De lo que hice en la acción. Es un indicador de que mi actuar no estuvo del todo bien. Sí. Y me puede llevar a la corrección. Sí, pero digamos que yo juzgo que lo que yo hice no estuvo bien. Ok. ¿Sí? Porque no es lo mismo que nosotros observemos. Exacto. Sí, es que no es lo mismo culpa que responsabilidad. ¿Sí? La culpa es cuando yo juzgo desde mis juicios lo que yo hice, ¿sí? Cuando yo asumo responsabilidad es que yo observo lo que hice y me cuestiono si funciona o no funciona. Vemos que en uno tenemos una carga emocional que en el otro no, ¿sí? Claro, ya la responsabilidad me lleva a actuar, a enmendar, a pedir perdón, a corregir, a lo que sea. Actuar facilito, a fluir mucho mejor. Si pasó algo, si en este río se atravesó una piedra, pues bordeamos la piedra y seguimos de largo. Claro, la culpa tóxica me lleva a la vergüenza. La culpa tóxica me lleva a la vergüenza. Y la vergüenza es el malestar por ser. No por lo que hago, por lo que soy. Y vemos que ahí entramos entonces a esta cobertura de malestar, de dolor, porque con la vergüenza yo siento que lo que está sujeto a juicio es mi ser, es quién soy yo. Soy, y me puedo sentir vergüenza entonces porque sepan que no soy suficientemente inteligente. Y Dios guarde lo sepan, ¿verdad? Porque entonces ya no me van a volver a invitar. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Sí? La vergüenza es al ser, quién soy, el temor que despierta el juicio a quién soy yo. Y gracias a este espacio, a los programas que usted hace, sabemos que no hay juicio que le alcance al verdadero ser. No hay, ¿sí? Cuando tenemos vergüenza, sepámoslo, que es que estamos bajo la ilusión del juicio. Porque si hay algo que también espero que podamos sacar de hoy, es que despertemos ante la ilusión del perfeccionismo. Eso que nosotros nos creemos tan verdadero, tan real, es solo una ilusión. Y por eso es que con toda la confianza, yo sí les propongo
que cuando estén sintiendo culpa, que cuando estén sintiendo vergüenza, busquen a esa persona con quien puedan hablarlo. Porque entonces, esto es algo así, ¿saben? Como la vejiga de agua. Puede tener una consistencia, sí, y puede estar súper grande, y puede estar súper llena y súper pesada. Pero en el ratito en el que venga el alfiler más chiquitito de todos... Me libere. Y libere. Es como el taponcito en la olla de presión. Y permite que se esté cociendo por dentro sin el miedo. Si no le ponemos el taponcito, está sacando vapor fuerte constantemente, que se va a secar lo que está dentro y se va a quemar. Sí. Mientras y que si con no el tuviera tapón, ni no. siquiera el tapón, explota. De seguro que sí explota, ¿verdad? Ujú. Si no tuviera un lugar donde sacar un poquito de vapor, explota. Ujú. Y así llega muchísima gente a la clínica. Cuando ya no aguanta más, cuando se siente, se siente aislado, se siente atrapado, se siente que ya no puede más. En ese momento de ruptura, de crisis. Y bueno, y si ese es el caso, pues entonces bienvenida a la crisis. Porque entonces va a ser la oportunidad de liberarnos en este momento de Claro. cosas que nos van a permitir de aquí en adelante tener una experiencia de vida distinta. Que antes de eso, ojalá lo hubiera hecho antes, pues como no existe, la verdad no sé. La verdad, Era este ni el sé. momento, claro. Era este el momento. Las crisis son grandes puertas que se abren a grandes soluciones, creo yo, es cuando ya la cosa está lista. O sea, lo tuvimos que llevar al estado de crisis, pero es una oportunidad la solución. La diferencia entonces, Julita, que se quedó en el pendiente del corte anterior, entre excelencia y perfeccionismo, para que quede claro el concepto y la gente no crea, no, si yo busco la excelencia, yo me excedo en hacer las cosas bien. ¿Cuál es la diferencia? Pues la verdad es que a mí me encanta pensar la excelencia como una propuesta desde el lenguaje a buscar esa mejoría constante. ¿Cuál es la diferencia entre el perfeccionismo y la excelencia? Y vamos a simplificarla. El perfeccionismo, yo estoy poniendo mi énfasis, yo estoy poniendo mi atención y yo me estoy diciendo, no quiero ver errores. Pero como el inconsciente es el inconsciente y no cacha el no, el perfeccionista lo único que hace es ver errores. Ahí donde no quisiera verlos, eso es lo único que puede y que logra ver. Por eso es que son tan juiciosos con las cosas que pasan alrededor. Y ojo, así de juiciosos son para con ellos mismos y con sus propias cosas, ¿sí? Ahora, la excelencia, en cambio, es un valor que puede convertirse en una virtud. Es decir, cómo yo tomo la experiencia que tengo completa con lo que salió bien y con lo que no salió bien y aprendo de esa, crezco a partir de esa experiencia. Pero la diferencia esencial es que mientras el perfeccionismo quiere evitar el error, la excelencia lo invita. Porque lo hablábamos, que lo que quiere es promover que haya más mejor, pero que conste No que se aquí dice sí. así. Solo se dice mejor. No, pero que haya más de lo mejor. Ok. ¿Verdad? Por eso le digo, Ok. hoy sí se valía. Más de lo mejor, ¿sí? Que haya más de eso. Pero cuando yo ya tengo algo que está bien, ¿de dónde saco para que haya más de lo que no salió bien? Sí, aprendo. Y puedo Eso convertir enriquece. eso, Eso puedo enriquece. convertir lo que no salió bien a través del aprendizaje, puedo convertirlo en algo que salió bien. A ver, y que salió bien quiere decir que funciona. ¿Funciona o no funciona? ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a preguntarnos y a salirnos de estas trampas del lenguaje, entonces, de decir es algo bueno o es algo malo, que ese es un juicio de valor, podemos empezar a evaluarlo a partir de ¿me funciona o no me funciona? Y cuando hablamos de me funciona o no me funciona, el primer efecto que tiene es que nos conecta con el propósito, ¿sí? Entonces, lo hablábamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas personas que son súper creativas?
y al mismo tiempo perfeccionistas, pobres. O sea, es una carga emocional tremenda. Porque ¿cómo se sabe cuando una obra de arte está terminada? O sea, ¿cómo? Es tan subjetivo. La gente le puede decir, así está lindo, no le hagas más, ya quedó perfecto, me encanta. Ya no. O están escribiendo algo y le hacen cualquier cantidad de ediciones. O entonces tienen que hablar algo, pero no empiezan a hablar porque no saben cuál es la forma perfecta de empezar, porque quieren que todo salga perfecto. Y más cuando uno está hablando, que sabe que se tropieza, va, viene, no se puede. Cuando eso está pasando, tengo que entender que eso que estoy haciendo es solo un vehículo que va a cumplir un propósito. Si mi obra de arte, por ejemplo, la hago para poder plasmar afuera de mí lo que está pasando dentro de mí, ¿sí? No depende de la técnica. Se puede ayudar de la técnica, pero no se limita a la técnica. ¿Cuándo voy a saber yo que entonces está lista esa obra? Cuando yo lo vea y diga, sí, así me siento. No va a importar que si la línea, que si la sombra, que si el dibujito, que si la firma. No, eso no va a importar. Si mi propósito para hablar acerca de un tema es brindar lo que yo he aprendido y compartirlo con las personas, pues a la hora de la hora no importa tanto cuántas veces me confundí y cuántas veces no. Siempre y cuando yo mantenga claro mi contenido, yo mantenga claro ese propósito y mantenga la línea del tema que venimos a hablar, ¿verdad? Y me prepare antes y estudie y lea y etcétera y aprenda para venir a compartir. Yo puedo relajarme, yo puedo dejarme fluir en que puede ser que el vehículo tenga su toponcito por aquí y por allá, pero me va a llevar a su destino. Entonces vamos a saber si funciona o no funciona. Pero no me quedo prendida a cuántas veces tengo que pulir el carro antes de poder sacarlo del garage. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos acerca de el propósito, nos damos cuenta que ahí es donde se puede enlazar la excelencia. Si antes a mí me gustaba hablar para poder brindar esto a las personas, por contarles acerca de qué es lo que yo he encontrado y qué es lo que he leído y qué es lo que a mí me parece interesante, poco a poco, y Judith, ustedes son testigos de que cada vez tengo menos muletillas, más o menos. Relajada. Cada vez me puedo relajar más, porque sé que no es la forma y sé, además, el efecto negativo que tiene en mí, que cuando algo se me salga, alguna palabra me salga mal, si yo me quedo prendida de esa mala palabra en ese sentido, más me va a entorpecer, menos me va a funcionar para mi propósito. Entonces, cuando estamos en la vida, cuando nosotros estamos y hablamos claramente acerca de yo quiero ser mejor en mi vida, ¿para qué? Pregúntese, ¿para qué? ¿Para ser aceptado? ¡Ay! Para fluir. Para cumplir mi propósito, por ejemplo. Para llevar bienestar. Para sentir bienestar. Y es que el bienestar no es lo mismo que la satisfacción. Eso no nos vamos a cansar de repetirlo. La satisfacción es esa fichita que le metemos a la máquina que la enciende y dice, yes, me salió bien, le gané. Me siento en la cima del mundo, ¿verdad? Y sí, tiene su atractivo, pero es un atractivo momentáneo que inevitablemente la máquina que se enciende se apaga. Y cuando se apaga, cuando quedamos en esa oscuridad, es cuando muchas veces nos surge la angustia. Y eso es lo que pasa con la satisfacción y el ciclo de la satisfacción. Y por eso es que nuestra cultura busca constantemente, de una y otra forma,
distintos vehículos de satisfacción. ¿Por qué? Porque no estamos desarrollando la capacidad de sentarnos en la oscuridad un ratito y de disfrutar de eso y de dar un lugar al silencio, de dar un lugar a la pausa. ¿Por qué? Porque en ese ratito en el que no hay ningún ruido alrededor es donde escucho los gritos que están dentro de mi cabeza. Y ahí se siente la gente desprotegida. Desprotegida, temerosa, ansiosa, angustiada, sola, deprimida. Pero también ahí en ese silencio es donde se encuentra lo más grande. Bueno, está en la posición que yo tomo ante ese silencio. Si yo entiendo que ese silencio, que ese ruido dentro de mi cabeza es algo que tiene una razón de ser y que aquí quiero ser muy cuidadosa porque no estoy diciendo de que todos los pensamientos que tenemos en la cabeza son verdaderos. No, es más, muchísimos son falsos. Lo que estoy diciendo es que la posición que yo tomo ante mis pensamientos es donde existe la posibilidad de despertar ante la vida, ante lo que está más allá de mi forma de ver la vida, de mi forma de experimentarla. Tomar conciencia, porque a la hora de la hora, si yo no le pongo atención, a ver, esto es como el niño que está diciendo mami, 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 y uno dice, ni volteo a ver. Es como ir llover, ya no lo puedo. Ajá, ya no lo puedo. Entonces voy y me pongo en el teléfono, voy y me pongo a hablar con alguien más, voy y me pongo a limpiar, voy y me pongo a trabajar, voy y me pongo lo que sea. Que yo no le quiera poner atención a este niño que está mami, 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 no quiere decir que no va a ir a agarrar los crayones y me va a pintar la pared, ¿sí? Igual lo va a hacer. Si yo no le pongo atención, lo más seguro es que haga más desastre, ¿sí? Si yo no le presto atención, si yo no me decido a enfrentar eso que está ahí, ¿sí? Lo mismo pasa con los pensamientos, estos que nos aturden la cabeza. Yo no les digo que lo que están diciendo sea verdad. Lo que estoy diciendo es que si los continuamos evitando, estamos dejando que hagan travesuras dentro de nosotros y que eventualmente se salen fuera de control. Y ahí es donde tenemos autosabotajes, ahí es donde tenemos estas inseguridades que podían empezar como una cosa chiquitita, pero después nos damos cuenta que ya se han vuelto monstruos dentro de nuestra cabeza, ¿sí? Si nosotros no prestamos atención de una forma oportuna, es entonces las voces donde de entra nuestro interior. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden empezar como voces muy bonitas, pero si nosotros decidimos no escucharlas, se van transformando, ¿sí? Entonces, ¿cómo genero yo un espacio en el que yo me permito prestarme atención a mí? Haciendo pausa. O elijo darme la espalda a mí. No, eso es lo peor. Eso es lo Ya hemos peor. pasado por ahí. Sí, y eso se paga muy caro. Así es. Sí, porque se comete más de lo mismo, más del error, más del dolor, más del... No, eso es hacer más grande el abismo. De verdad, más vale pasar un rato colorado, porque sí no deja de sentir uno esa paciente que puede llegar, tengo que contarle algo que nunca le he dicho a nadie. Que sudan las manos, que da comezón en las axilas, que se acelera el corazón, porque es un acto de confesión, de liberación de algo que por años... De enfrentar temores profundos. Claro, o sea, ahí nos damos cuenta de las emociones que por años que han apretó estado el corazón, ahí, fue un gran obstáculo. Pero una vez uno prueba ese saborcito también de liberar... Dice, uno no regresa. Ya, hasta tronco pone ahí para que no se cierre la puerta, porque va a salir, va a seguir saliendo. Así ya es. no regresa uno por más. No regresa uno por más. ¿Verdad? Vamos a hacer la pausa nuevamente. Ya Pablo me mira hasta turnio porque yo me hice la loca con la pausa comercial. Quiero recordarles que tenemos contenido. Si usted envía un mensaje de texto desde su celular
la palabra contenido al 5025, le llega el material de regreso. Estamos conversando con la licenciada Julita Alonso. El tema de hoy es la sombra del perfeccionismo. Al regresar abordamos sus preguntas. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Envía tus consultas y comentarios en un mensaje de texto al 5025. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada Julita Alonso. El tema de hoy es la sombra del perfeccionismo. En la fase de preguntas dice Beatriz: desde que era niña me considero perfeccionista a tal punto de obsesionarme, principalmente con la limpieza de la casa. Ahora con mis 34 años aún es algo con lo que lucho, ya que me gusta todo en su lugar. Y tengo crisis y frustración al no lograrlo. En mi trabajo personal he descubierto que el desorden está dentro de mí y no afuera. Eso me ha ayudado, pero me cuesta. ¿Cómo puedo trabajarlo? Me ha resonado mucho lo de la necesidad de aprobación de la que hablaron. Espero su respuesta. Gracias. La verdad es que más que agradecida, qué regalo poder tener que nos compartan esa experiencia de esa forma. Y sí, usualmente cuando nosotros tenemos ese apego por lo que está pasando afuera de nosotros, es porque estamos tratando de resolver algo que está dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que hace que tengamos una separación tan radical entre lo externo y lo interno? Que nos impide darnos cuenta. Que nos impide, lo que sabemos es que nos impide ver hacia adentro. Y como no podemos ver hacia adentro, ponemos todo nuestro enfoque hacia afuera, ¿sí? Esto es algo así como, es que si yo no sé que yo me puedo amarrar los zapatos, le va a seguir pidiendo a usted que está fuera de mí que lo haga por mí. Y mientras yo más necesite y menos sepa, más se lo voy a pedir. Y más me enoja también. Y más me enoja y me frustra, ¿sí? No poderlo porque hacer. A la hora de la hora que mi necesidad, que yo no me dé cuenta que mi necesidad la puedo satisfacer yo, solo me hace sentir más impotente y dependiente de alguien más. Y el ser humano, la relación que tiene, ya lo hemos hablado, es una naturaleza de conectar, no de depender. ¿Me llevará a ser más controlador también, Julita? Ay, totalmente, completamente. Todo lo que nosotros tenemos, estas polaridades, lo que hemos hablado, son distintos iones del mismo sub y baja. Entonces, lo que hace que yo tenga esa visión tan drástica de lo que está afuera, lo que está adentro, es precisamente qué tanta o qué tan poca flexibilidad tiene mi identidad. ¿Y qué tanta flexibilidad tiene mi identidad? Tiene que ver mucho con qué tanto tengo yo un conocimiento de mi ser. Si yo no conecto con mi ser, si yo no tengo estos ejercicios de tomarme un espacio, de hacer una pausa, si yo no hago también ejercicios, y una cosa que a mí me gusta muchísimo, y es un ejercicio que lo practico personalmente y en algunos casos lo he recomendado, es que para romper con esta cáscara de huevo, que muchas veces lo que hace es que me limita a conectar con los demás, a unos ejercicios de compasión. Y eso no se los digo yo desde, es que ella tan linda, es compasiva. No. Se los hablo desde la efectividad, desde el cambio que noto en mí mismo y en mi relación con los demás. Y son sencillísimos. Lo pueden hacer sentados en un centro comercial, en el tráfico, en el bus. Pueden hacerlo con personas que no conocen. Es más, les recomiendo que empiecen a hacerlos con personas que no conocen. Y después vayan moviéndose a personas más cercanas, hasta incluso terminar con uno mismo. Y este ejercicio es sencillo y es decirse, esta persona, al igual que yo, en algún momento ha sentido temor. Y deje que cale
eso, porque eso es cierto. Eso es cierto. O sea, miro una persona y pienso, esa persona, al igual que yo, ha sentido en algún momento temor. Sí. Y veo cómo se siente hacer eso. Y es que se van a dar cuenta que empezamos a ver a las personas desde un lugar distinto. Y además me empiezo a ver a mí misma también desde un lugar distinto. Esa persona, al igual que yo, está buscando reducir el malestar en su vida. Seguro. Esa persona, al igual que yo, está buscando tener un poco más de felicidad en su vida. Son frases tan pequeñas, tan sencillas, pero tan poderosas, que no importa con quién las hagamos, sentimos esa conexión. Que no es dependencia, no le estoy pidiendo nada. Es más, puede ser que ni sepa que estoy haciendo ese ejercicio con él o con ella. No importa. A pesar de eso, nos hace y nos permite sentir esa conexión. Repetimos, esa persona, al igual que yo, ha tenido miedo. Esa persona, al igual que yo, quiere reducir el malestar. ¿Y el otro era? Esa persona, al igual que yo, quiere tener un poco más de felicidad en su vida. Ok. Perfecto. ¿Por cuánto tiempo? Y con que lo empiecen a hacer, digamos, con que lo hagan 3 veces y se fijen en una persona, o sea, con que repiten cada una de estas 3 frases y se fijen en una persona, se van a dar cuenta que la forma de ver el mundo cambia. Y si lo hacen... Eso es desarrollar la empatía, creo yo. Es que esa es la vía para la empatía. Okay. Si lo hacemos todos los días con una persona que nos lo topemos, con una persona. Y entonces me cuentan si es poesía psicológica. Yo no sé si ya nos metimos en los zapatos de la persona o metimos a la persona en nuestros zapatos, entonces ya la podemos ver con otros ojos. Totalmente. Es que de eso se trata. No, nos vamos a dar cuenta de que no son sus zapatos o no son los míos. Es que somos lo mismo. Todos pasamos por lo mismo. Así es. Ok, dice Vanessa, consejos para educar a mi hijo de 6 años sin perfeccionismo. Desde pequeña me educaron para que yo fuera perfeccionista, aunque de eso me di cuenta ahora de grande y estoy trabajando en ello, pero no quiero transmitirle eso a mi hijo. Excelente. A ver, lo que pasa con la educación en los hijos es que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y cuando estamos hablando de perfeccionismo, de lo que estamos hablando es de que no tenemos una profunda aceptación de nuestro ser. Entonces, ¿cómo quiere ella no pasárselo a su hijo? Hay herramientas y hay técnicas que las podemos hablar. Por ejemplo, esta cuestión de distinguir cuando tú le des retroalimentación a tu hijo, enfócate en la acción, no en el ser. Quiere decir, no le digas sos desordenado, sino dile, por favor, levanta tus cosas, ¿verdad? Por ejemplo, esas son cuestiones técnicas y que son herramientas útiles, pero poco logran hacer. Si mi ejemplo, si lo que mi hijo está observando en mí todo el día no es coherente con eso, de nada sirve que yo trate de decirle a mi hijo o yo trate de evitarme decirle a él, sos desordenado, si yo me digo a mí misma, soy una desordenada. ¿Sí? Y aunque no me lo diga, lo piense, lo siente, es lo que vibro. Lo vibro, el niño lo expreso, sí, por supuesto. Y los niños son estos sensorcitos espectaculares. Y que van a obedecer nuestro ejemplo, no nuestro bla, bla, bla. Exacto. Entonces, si lo que quiere es asegurar una nueva, otra forma de verdad, como una invitación desde una posibilidad de crecimiento, desde un profundo bienestar. Busque los espacios de desarrollo personal, psicólogos, quien sea que lo tenga para poder trabajar eso en ella, liberarse de ella y se va a dar cuenta que entonces no tiene que trabajar para transmitírselo a su hijo, va a pasar naturalmente, va a fluir naturalmente. Dijiste hace un momento algo, Julita, que tal vez lo confundimos porque como yo ando conmigo todo el tiempo, creo que me acepto, creo que me conozco, creo que... No es cierto. No, yo conozco las etiquetas que me doy.
Y muchas veces eso es lo que pasa. A ver, tal vez la mayor parte de la gente sabe que no se acepta. ¿Por qué eso pasa? La gente sabe que no se acepta, no acepta... Por eso se critica duramente a sí mismo. No acepta su peso, no acepta la forma de... No, sí, desde ahí. No acepta a veces su debilidad emocional. No acepta... Podemos hacer la lista que nos llenamos. La gente sabe que no lo acepta. Lo que no sabe es que no se conoce. Es que no se acepta porque no se conoce. Cree conocerse. Porque anda con uno anda consigo mismo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo no me voy a conocer si yo ando con Carolina todo el tiempo? Y además, ¿por qué nos decimos, no, si yo ya sé que yo soy desordenada? No, es que no sos desordenada. Crees que sos desordenada, eso lo puedo entender. Pero te quiero decir, te quiero avisar, que esas cosas que rechazas en ti, que sientes que las has tenido desde que naciste, no, tú no sos esas cosas. Hay algo más allá. O sea, solo te cuento y te aviso para despertarte la curiosidad y que encuentres las formas de entonces emprender esa búsqueda. Que vas a seguir buscando etiquetas y topándote con etiquetas, esas vienen. Aunque una no las pidas, esas vienen. Pero hay algo de ti que está mucho más allá de las etiquetas. Que eso, si tú no te aceptas, es porque todavía no lo conoces. Uh-huh. Ahí es donde las personas se dan cuenta que no, verdaderamente no se conoce. No se conoce. Por lo tanto, no se acepta. Así es. No se valora. Dice Ana, ¿qué pasa si uno quiere ser excelente en el trabajo? ¿Es eso perfeccionismo? Era acabar lo que hablábamos. No se trata, por ejemplo, y esto entendemos como incluso el perfeccionismo nos limita a la hora de obtener los resultados que queremos, especialmente en el trabajo. Si yo de mi equipo de trabajo soy la perfeccionista, voy a gastar energía, emociones, recursos, etcétera, para conseguir un resultado que literalmente solo me va a salir más caro. Va a ser el logro del grupo. Va a ser el logro del grupo aguantarla, ¿verdad? Claro. ¿En qué podrían haber utilizado toda esa energía? ¿Qué otras cosas podrían haber conseguido si no hubieran tenido que sufrir el desgaste emocional del perfeccionismo? Tenemos que saber que el perfeccionismo nos genera la fantasía de que nos consigue mejores resultados. Eso es mentira. El perfeccionismo le interesa más el apego al proceso que el resultado mismo. Por eso es que a la hora de la hora siempre va a juzgar todo como no suficiente. Era lo que tú decías, gasta mucha energía viendo los errores. Totalmente. Por todos lados. A alguien entonces que trabaja con excelencia, igual va a buscar mejorar, va a buscar aprender y lo va a poder hacer sin estar cargando todo este bagaje, todo este montón de maletas de malestar, de sufrimiento, de juicios, de culpa, de vergüenza. Entonces, no solo logra avanzar más lejos, sino que encima de todo se lo disfruta. Claro. Por eso me gustó el concepto que diste, que el perfeccionismo no quiere ver es no querer ver errores, mientras que la excelencia toma la experiencia y crece de lo positivo y lo negativo de lo que está metida, pues, en lo que está metida. Dice alguien más, buena tarde, interesante programa. Yo tengo 7 años de convivir con mi pareja. Siempre he sentido y visto que es muy, muy perfeccionista, pero no con él mismo, sino con los demás. Quiere que todo el que trabaja para él haga las cosas como él dice. Si no, hay serios problemas y eso nos lo ha transmitido a mis hijos y a mí. Tanto que ya no lo queremos en nuestra vida. Se volvió intolerante y ha hecho mi vida que está... ¿Y ha hecho... ¿Dónde voy? Mi hija. Ha hecho que mi hija, que está en kinder, borre las planas varias veces porque según él no debe ser así. Ay, mi gordo, ahorita lo vi a él chiquitito. Ajá. Y que le hacían lo mismo. Siento que corrige de forma abusiva, humillante y ofensiva.
Llegamos al punto en que mi hijita quiere vivir lejos de él. Podría darle más ejemplos cotidianos, pero son tantos que van calando profundo. Seguro. Así es. Si hay algo que podemos decir es que las personas que lastiman Están muy lastimadas. están lastimadas. Muy lastimadas. Ahora, ¿qué hacemos, por ejemplo? Porque no es una excusa y no es una disculpa. Todos somos responsables del ambiente en el que vivimos. Y como papás somos responsables del ambiente en el que viven nuestros hijos. ¿Qué opciones hay? ¿Qué posibilidades, si podemos hablar acá, qué posibilidades podemos hacer existir en este momento? Desde la empatía, de poder conectar con que alguien que está lastimando es porque está viviendo una profunda herida, podemos, no desde el juicio, sino desde el acompañamiento, ir con estas personas a que busquen ayuda. Obviamente siempre es la elección de él. Y si él decide no hacerlo, es la elección de él. Y nosotros lo que nos queda es poder establecer hasta dónde podemos llegar. Permitir eso, porque eso va, el daño que le hicieron a él lo está ya permeando a la niña. Así es. ¿Sí? Y usted entonces, como adulta debe proteger a su hija. Yo siempre le digo, yo creo que las personas son inherentemente buenas, todas. Que a veces reaccionamos desde el dolor o con dolor hacia las demás personas, habla acerca de lo que está pasando con nosotros y de lo que ha pasado en nuestra vida y de las cosas que nos estamos defendiendo. Cuando lastimamos a los demás, usualmente es porque sentimos que necesitamos defendernos de una forma agresiva. Entonces, yo empáticamente puedo entenderlo, yo empáticamente puedo no juzgarlo, pero eso no quiere decir que tengo que aceptarlo, ¿sí? No quiere decir que no puedo poner un límite. Desde el amor por mí, desde el amor por mi hija, e incluso desde el amor por él, puedo poner un límite. La doctora Brené Brown hablaba acerca de la verdadera compasión, y esto fue importantísimo, la verdadera compasión solo existe donde hay una verdadera toma de responsabilidad. Yo no puedo disfrazar mi compasión por alguien más y decir que es compasión porque yo asumo las cargas de los demás. Eso no es ser compasivo. Ser compasivo es poder estar a la par de alguien más y conectar, mientras cada quien se hace responsable de sus cosas. Eso que tú acabas de describir, eso de compasión no tiene ni la C, pues, no. de compasión. ¿Qué puede ser eso, Pero Julita? Es que lo equivocamos. Ay, es que no seas mala. ¿Cómo vas a ser así conmigo? Mira, si no entiendes que yo tuve una infancia difícil. Ahorita me vas a decir que ya no querés estar conmigo. Ahorita que es mi momento de más necesidad, así vas a ser de mala conmigo. Qué horror. Eso es puro control, manipulación. Eso es horrible. Victimización, energía de niño. O sea, eso es cotidiano. Cualquier cosa menos compasión. Más parece lástima. Y si me voy a inclinar a favorecerte, lo que te tengo es lástima. Así es. Y por eso es importante que entendamos las palabras que estamos usando y qué palabras estamos usando bien y qué palabras estamos usando mal. Así es. Yo puedo sentir que estoy siendo compasiva contigo, pero no, te estoy teniendo lástima. Y a ver si puedo mantenerme con la conciencia de la lástima en la misma relación contigo. Seguro que no. No. Por supuesto. No, pero no. La lástima tiene también un aire de superioridad. Totalmente. Ay, pobre, sí. No. La compasión es una acción del corazón, de empatía, de poderse poner uno en los zapatos y acogerlo con el corazón, no de cargar culpas o necesidades o frustraciones o clavos de otros. Necesitamos un diccionario emocional. Sí, yo muy quiero claro. estudiar filología, un poco de filología, porque
esta es la ciencia que estudia el significado de las palabras, que las tenemos, y ante todo las palabras vitales, Julita, mal comprendidas por generaciones. Sí, que han sido utilizadas para, yo les digo, estas palabras, especialmente los valores, se agarran como que fueran cajas con etiquetas, pero las hemos llenado con 1000 cosas que están desvirtuados completamente. Total. Completamente. Así es. Pues muchísimas gracias, Julita, por haber estado con nosotros hoy abordando este tema de la sombra del perfeccionismo. ¿Dónde contactan ustedes a Julita? Sí, en Facebook, ahí están como Centro Prosame. Y el teléfono de la clínica donde pueden acudir, son 8 especialistas. ¿Cuántos son ustedes? Ya estamos creciendo. ¿Cuántos son? Ya vamos por casi 15. ¡Wow! Ya duplicaron. Ya. Así que sí, así es. Atendemos de lunes a sábado y dependiendo de la capacidad de espacio, tenemos 7 clínicas, somos 15 especialistas. ¿Cómo están divididos? ¿La mitad en la mañana y la mitad en la tarde? Cada quien va haciendo sus horarios, así que tenemos mucha flexibilidad de horarios. Si quieren llamar a pedir información, es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Pero dependiendo del horario que tienen, las citas se pueden acomodar a otras horas. Entonces, no crean que porque en ese horario no pueden, ya no van a poder llamar a pedir ayuda. Los invitamos a que le den like a la página de Facebook, porque ahí van a encontrar los artículos que subimos, que escribimos en el equipo, van a encontrar también algunos videos cortos que estamos haciendo. Y lo más importante es que el objetivo que tenemos en Centro Prosame es llegar a la mayor cantidad de personas que podamos. Así que las redes sociales nos están sirviendo mucho de eso. Y tenemos en tintero un programa para poder llegarle a más personas que no logran por el tráfico, por lo que sea, que no logran llegar a la clínica, llegar con conocimiento, con talleres, con actividades para que les demos herramientas. Entonces yo les invito a que le den like y que estén pendientes de la información. En el teléfono también pueden llamar y preguntar acerca de las actividades que vamos a tener. Actualmente, y que estamos justo en esa etapa, estamos haciendo unas orientaciones vocacionales. Que no tiene que ver necesariamente con las pruebas, sino que nos estamos centrando mucho más en, más allá de lo que una prueba puede decir de ti, démosle un poquito más de voz a tu ser interno, encontremos un poquito más tu propósito y desde ahí tratemos de empezar a diseñar a partir de estas elecciones, cuáles son las opciones que tienes. ¿Cuánto cuestan esos evaluaciones? Esa orientación vocacional, 350. Okay. Es individual, es solo una persona, así que es el trabajo enfocado a 100% en ellos. Y la verdad es que estamos muy emocionados de empezar a fortalecer a los adolescentes, a darles herramientas a que puedan escucharse, porque a la hora de la hora, esta es una de las elecciones que van a hacer, pero después de esta vienen un montón más elecciones. Así que es una oportunidad para darles las herramientas a que puedan escuchar eso, que puedan escucharse a ellos mismos por encima del ruido que está alrededor y que de esa forma vayan construyendo una vida a partir de decisiones conscientes. La primera consulta en Prosame en general cuesta 100 quetzales y a partir de eso es cada quien habla con el terapeuta y se establece la tarifa que cada quien puede pagar. Los invito a que igual, si en algún momento no pueden pagar eso, tienen una situación económica apretada, tenemos programas de todavía más ayuda social a los que pueden aplicar. Así que si sienten que en Centro Prosame los podemos ayudar en algo, la invitación es que nos busquen, ya sea por la página de Facebook o por el teléfono. El teléfono es 2332-3282. Repito, 2332-3282. Gracias, Julita. Gracias. Tu corazón concentrado hará que las cosas lleguen como si fueran por arte de magia. Magia que está siendo creada por ti. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Transformación Personal.